Hola a todos y todas, soy Joaquín Rosas, soy parte del equipo de estudios de la Fundación, soy cientista político y magíster en sociología. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser eh, presentarles los principales hallazgos de la encuesta de dirigentes sindicales 2020, que titulamos El trabajo sindical en tiempo de crisis. Bueno, como señalaba Isabel, esta es una encuesta que fue aplicada de forma online. Los encuestados se autoaplicaron la encuesta. Es una muestra no probabilística. Esto quiere decir que no todos las personas encuestadas o el universo en realidad de dirigentes sindicales, no todos tenían la misma probabilidad de ser encuestados, dado que esto se hizo en base a una base de datos que cuenta la Fundación Carlos Vial. Por ello es que es una muestra no probabilística. Por lo tanto, los resultados aquí a examinar son solamente relativos a estos 237 dirigentes encuestados. ¿Okay? Sin embargo, esto supone un esfuerzo bastante relevante, dada la dificultad de medir a las dirigencias sindicales en Chile. Bueno, la tasa de respuesta de este estudio es de un 33,2%, se enviaron 738 encuestas y fueron contestadas 245. De estas 245 encuestas finalizadas, 237 son efectivamente dirigentes sindicales. Y bueno, el periodo de levantamiento de datos fue entre el 7 y el 28 de abril. Esto es bastante importante, dado que es un contexto particular donde los casos de COVID-19, casos positivos, todavía se mantenían constantes, estaba recién rigiendo la ley de protección al empleo y hace unos pocos días antes de la primera semana de abril había sido implementada la ley de teletrabajo. Por favor, Gabriel, si pudieras avanzar. Bueno, acá un breve barrido de la descripción de los encuestados. Tenemos que mayoritariamente un 72% de la muestra corresponde a dirigentes hombres y un 28% a mujeres. Por otro lado, tenemos que mayoritariamente los encuestados se dedican de forma parcial al trabajo sindical, mientras que casi un 40% se dedica de forma exclusiva. Respecto a este punto, es interesante señalar que testeamos si existían diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a la dedicación exclusiva y el sexo, y vimos que esas diferencias en términos estadísticos en realidad no eran relevantes. ¿Okay? Vamos con la siguiente, por favor, Gabriel. Ahora bien, vemos en el gráfico 3 que mayoritariamente los encuestados son parte de una gran empresa, casi un 80%, y luego tenemos que el 21% restante, o el 22 casi por ciento restante, se varía en torno a instituciones públicas, otras instituciones y pymes. En el gráfico 4, por su parte, podemos ver que mayoritariamente un 20% de los encuestados pertenece o trabaja a instituciones bancarias. Por otro lado, tenemos que un 14% de la muestra es parte de empresas ligadas al rubro del comercio. Y los otros dos sectores mayoritarios serían manufactura y construcción, además de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Gabriel, si pudieras continuar. Ahora, este es un esfuerzo bien relevante, dado que logramos balancear de una u otra forma la muestra en torno a su distribución de acuerdo a región de residencia, donde tenemos que un 55,7% de la muestra de los encuestados reside en la región metropolitana versus un 44,3% que reside en otras regiones. De acuerdo a las regiones, tenemos un porcentaje relevante encuestados en la región de Valparaíso, en la región del Biobío, en la región de O'Higgins y en la región de Antofagasta, además de la región metropolitana. Si pudieras continuar, Gabriel. Muchas gracias. Ahora, respecto al gráfico 6, esta es una evidencia bien interesante que muestra cómo se distribuyen las cargas de trabajo doméstico respecto a distintas labores del hogar, de acuerdo al género y a distintos tipos de labores domésticas, además de su distribución por cantidad de horas involucradas en cada uno de estos trabajos. Como podemos ver, aquí se enlistan los tipos de labores domésticos, donde la primera columna para cada tipo de labor doméstica corresponde a hombres
y la siguiente a mujeres. Es decir, por ejemplo, en limpieza de hogar vemos que las mujeres tienden a trabajar más en limpieza de hogar que los hombres y además le incorporan mayor cantidad de horas. Y esta es una tendencia que se ve para cada una de las distintas labores del hogar. Y para profundizar este análisis quisimos saber si estas diferencias de género eran estadísticamente relevantes. Y pudimos ver que sí lo eran a través de una prueba particular de análisis bivariado. Por favor, Gabriel, la siguiente, perfecto. Ahora bien, también nos interesa saber cuáles son las medidas que ha tomado la empresa concretamente en este contexto de crisis sanitaria. Y podemos ver que los encuestados señalan en un 91% que sus empresas han adoptado el teletrabajo, seguido por la reestructuración del horario laboral y o turnos, con un 75% de respuesta, seguido también por las medidas de prevención para el desarrollo seguro del trabajo, con un 71% de respuestas. Ahora continúa, Gabriel, por favor. Ahora, si bien vemos que un 91% de los encuestados señala que en su empresa o institución en la cual trabaja se ha adoptado el teletrabajo, la variación en cuanto a los dirigentes sindicales que efectivamente están haciendo trabajo desde sus casas o de forma remota es bastante variado. ¿Okay? La tendencia general muestra que un 56% de los encuestados está efectivamente con teletrabajo versus un 43% que está sin teletrabajo. ¿Okay? Y esto varía de acuerdo a los sectores económicos, cuyas diferencias son estadísticamente relevantes. ¿Okay? Acá podemos ver, por ejemplo, que son los sectores de agricultura y pesca, otros servicios, manufactura y construcción, comercio, servicios sociales y de salud, los que tienen una menor proporción de dirigentes sindicales realizando teletrabajo. ¿Ok? Continuemos, por favor, Gabriel. Ahora, de estos dirigentes con teletrabajo, se les pidió que por favor señalaran cuáles insumos o costos operativos entrega o se hace cargo la empresa o institución en la que trabaja. Mayoritariamente señalaron que la empresa entrega computador, seguido por insumos computacionales, y que un 14% de las instituciones o empresas de los encuestados cubre total o parcialmente Internet. Sigamos, por favor, Gabriel. Ahora, los siguientes tres gráficos, gráfico 10, 11 y 12, muestran la percepción de los dirigentes sindicales respecto a cómo han abordado sus empresas o instituciones en las que trabajan la crisis sanitaria. ¿Okay? Este gráfico muestra la percepción de aquello respecto a una afirmación en particular. Las acciones o medidas que ha implementado la empresa son adecuadas para resguardar la salud de los trabajadores. Acá podemos señalar que la tendencia general es que un 81% de los encuestados señala que en buena o en gran medida sus empresas o instituciones han tomado acciones en esa línea, en resguardar la salud de los trabajadores. Sin embargo, esto tiene cierta varianza respecto a cada sector económico, donde podemos ver que los sectores económicos que tienen una mejor percepción incluso a la tendencia general es el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, educación, suministro de energía, donde tenemos ahí electricidad, combustible y agua, manufactura y construcción, y agricultura y pesca. ¿Okay? Gabriel, si pudiéramos continuar. Ahora, en la misma línea del gráfico 10, el gráfico 11 pregunta acerca de la labor realizada por el sindicato, es decir, si el dirigente percibe que su sindicato efectivamente ha podido tener influencia en la toma de decisiones que lleva su institución donde trabaja para afrontar la crisis sanitaria. Acá podemos ver que el 77% del total de la muestra señala que en gran o en buena medida su sindicato ha podido tener influencia de la toma de decisiones al interior de la empresa, lo cual, al igual que en el caso del gráfico 10, tiene ciertas variaciones respecto al sector económico, donde los
los sectores económicos que tienen una percepción mejor por sobre la tendencia general de la muestra son transporte, nuevamente, minería, manufactura y construcción, suministro de energía, comercio y banca. Si pudiéramos continuar, Gabriel, por favor. Perfecto. El gráfico 12 ahora pregunta acerca de si el dirigente sindical encuestado piensa o ve que las medidas adoptadas por la empresa son consistentes, es decir, que se han aplicado de la misma forma a todos sus empleados. Acá vemos que el 78% de la muestra señala que en buena o en gran medida esto ha sido así, han sido medidas consistentes. Esto nuevamente tiene una varianza que es estadísticamente significativa de acuerdo a los distintos sectores económicos, donde el sector transporte, nuevamente, manufactura y construcción, suministro, energía y banca, tienen una tendencia mayor, con una percepción positiva mayor a la tendencia general. Dicho esto, vamos al gráfico 13, por favor, Gabriel. Ya llegando casi al final de la presentación, tenemos esta pregunta de percepción nuevamente, donde se le consulta al dirigente sindical si es que la crisis sanitaria ha golpeado o no a su empresa y de qué forma. Acá vemos que la tendencia general muestra que un 76% de los encuestados señala que la crisis ha golpeado a su empresa o institución, pero de forma parcial. Es decir, se ha visto impactada, pero ha podido seguir operando y está al 50% de su actividad normal. ¿Okay? Y esto tiene nuevamente variación estadísticamente significativa respecto a los diferentes sectores económicos de lo encuestado. ¿Ok? Acá los sectores que se encuentran por debajo del promedio son otros servicios, administración pública, servicios sociales y salud y comercio. ¿Ok? Vamos a los siguientes dos gráficos, Gabriel. El gráfico 14 es bastante interesante y es uno de los resultados más importantes de la encuesta, dado que muestra que en general los encuestados, los dirigentes encuestados, le pusieron o calificaron con un 5.8 promedio a sus empresas en términos de cómo han podido sobrellevar la emergencia sanitaria, lo cual nuevamente tiene una variación respecto a los sectores económicos, donde tenemos que son solamente 3 sectores económicos, 4 en realidad, los que están por debajo del promedio, que sería servicios social y salud, otros servicios, banca y administración pública. Nosotros, para querer profundizar este resultado, hicimos un análisis multivariado en el cual pudimos recabar evidencia de que las variables que están asociadas de forma positiva a la buena calificación de las empresas tienen que ver con las medidas que ha tomado la empresa al interior, particularmente vacaciones anticipadas y, por otro lado, la reestructuración de horarios, como también la buena percepción que tienen los dirigentes sindicales respecto a esas acciones, que tienen directa relación con los gráficos 10, 11 y 12, que tiene que ver, por ejemplo, con la percepción de cuánto ha influido el sindicato en la toma de decisiones. Lo que es relevante aquí es que nosotros, al incorporar variables de contexto nacional, que son las que siguen, pudimos ver que esas variables particulares no tienen efecto en la calificación, es decir, lo que está impactando no es el contexto, sino que más bien las acciones que particularmente están tomando las empresas. Ahora, Gabriel, las siguientes dos gráficos y con esto terminamos. El gráfico 15 muestra que la percepción o el grado de acuerdo de los encuestados respecto a la ley de teletrabajo. La tendencia general acá es que un 49% de los encuestados dice estar de acuerdo, muy de acuerdo con esta ley, mientras que un 35% señala estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta ley, lo cual muestra que en general hay una percepción positiva de esta ley. ¿Ok? Y acá, a diferencia de todo lo anterior, las diferencias porcentuales en el grado de acuerdo con la ley de teletrabajo no son relevantes estadísticamente de acuerdo a nuestros análisis bivariados. Por lo tanto, no vale la pena ver la diferencia en este sentido. Por favor, Gabriel, el siguiente gráfico. Finalmente, tenemos la percepción de los encuestados respecto a la ley de protección al empleo, donde una tendencia general es que
mayoritariamente con un 66% de los encuestados, tendencia general, es que los encuestados señalan estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta ley, y solo un 20% señala estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta ley, lo cual también tiene variación estadísticamente significativa de acuerdo a los distintos sectores económicos, donde vemos que los sectores con mayor nivel de desacuerdo son servicios sociales y de salud, minería, manufactura y construcción, y finalmente comercio. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias y bueno, quedo atento a cualquier tipo de duda que puedan tener las personas que están viendo este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación. A continuación, siguiendo la estructura y el guión de nuestro webinar, vamos a pasar a la parte de los comentarios que serán realizados por Cecilia Cifuentes y por Marco Berachevsky. Cecilia y Marco, volver a agradecerles que el día de hoy nos estén acompañando y estén acompañando a este grupo de dirigentes sindicales que están en este webinar. Cecilia, quedamos en tus manos para que nos puedas entregar tus comentarios acerca de estos datos que logramos recopilar en esta encuesta. Muchas gracias, Gabriel, y quiero agradecer especialmente a la Fundación Carlos Vial y a María Isabel Vial, a Joaquín, por esta invitación tan interesante a revisar esta encuesta, que me parece que es un aporte muy significativo en el análisis de la profunda crisis que estamos viviendo, y me parece que es un esfuerzo valioso, porque para poder mejorar, enfrentar esta crisis en buena manera, tener este tipo de encuestas, tener este tipo de información es clave para saber cuáles son los aspectos que están más fuertes y los aspectos que están más débiles. Entonces, a partir de eso, lo que yo quiero hacer es plantear primero los puntos que me parecieron positivos y después mencionar algunos aspectos que me parece que son los que son más preocupantes. Lo primero que me gustaría señalar es que la encuesta, la verdad es que en general da una evaluación positiva respecto a cómo los dirigentes sindicales están viendo la actuación de las empresas. Y eso me parece que es destacado. Siempre obviamente hay aspectos por mejorar, y me parece destacado porque se aleja un poco a veces de las caricaturas que vemos en el discurso a veces respecto a la relación de empleadores y trabajadores. Y como decían, bueno, el promedio es positivo, está cerca de un 6 y obviamente quedan aspectos por mejorar. Un segundo aspecto positivo que llama la atención es que por lo menos hasta la fecha de esa encuesta, es probable que esta situación se haya deteriorado algo en el mes de mayo, producto de que los contagios han seguido aumentando a una velocidad bastante alta, pero por lo menos hasta ese momento, la mayoría de las empresas, las medidas que habían tomado era más que nada adaptarse, cambiar las formas de trabajo, más que despedir o ajustar sueldos. En ese sentido, se ve también una respuesta positiva de las empresas para enfrentar la crisis en general. Otro aspecto que me parece muy destacable y que además lo estamos viendo incluso a través de esta actividad que estamos haciendo hoy día, es la velocidad con que tanto empresas como trabajadores nos hemos adaptado a estas nuevas formas de trabajo. Siempre se pensaba que el teletrabajo podía tener beneficios, podía ser sobre todo muy positivo para incorporar al mercado laboral a sectores que están rezagados, pero se veía que este iba a ser un proceso muy lento, porque en general, y esto es bien paradójico, los seres humanos somos reacios al cambio, pero una vez que nos enfrentamos a una situación como la que estamos viviendo, tenemos una capacidad de adaptación realmente asombrosa, y hemos tenido todos que aprender a manejarnos en esta, y la mayoría de las empresas además ha hecho este cambio a una velocidad impresionante, y los trabajadores también se han podido adaptar a una velocidad también muy destacada. Otro aspecto que me parece positivo y que me alegró verlo, sobre todo porque yo estoy todo el tiempo analizando la profundidad de la crisis económica y cómo vamos a salir de esto, es ver que en general los dirigentes tienen una mirada más bien positiva del futuro de la empresa. Piensan que hay algún grado de incerteza, pero que ellos ven que las empresas van a poder superar esta situación, lo cual me pareció bien interesante, porque es la actitud que necesitamos para poder sacar adelante a nuestro país. Ahora, respecto a los aspectos que parecen un poco más preocupantes,
es que en el tema de comunicación, empresa, trabajadores, empresa, dirigentes sindicales, bueno, lo que muestra la encuesta es que la mayoría de los empleadores ha tenido contacto con los trabajadores y con los dirigentes sindicales, pero todavía hay un 10% que señala que no ha tenido ningún tipo de contacto, y eso es preocupante. Eso no debería pasar en el fondo. Entonces, sigue siendo un déficit, yo creo, respecto a las relaciones laborales en Chile, el tema de la comunicación, que si bien ha mejorado, yo creo que queda ahí mucho por hacer. Otro aspecto que destaca en la encuesta es que llama la atención que siempre en general el sector con peor evaluación en todos los aspectos es la administración pública, tanto en términos de cómo los trabajadores evalúan la actuación de sus empleadores, como también respecto a los aspectos de comunicación, sobre todo. Y por último, y un aspecto que me pareció preocupante, es la evaluación bien negativa que tiene la Ley de Protección al Empleo. ¿Y por qué esto me parece preocupante? Porque la verdad es que pocos países en el mundo tienen un sistema de seguro de cesantía que es un sistema de ahorro tripartito, y que nos permite enfrentar una situación como la que estamos viviendo sin tener que destruir empleos, sin tener que pasar por quiebra de empresa. Y en ese sentido, tener ese ahorro de 12.000 millones de dólares para poder afrontar la dificultad que estamos viendo es algo que es muy positivo, que es producto de buenas políticas públicas que se hicieron hace muchos años atrás, y que nos permiten afrontar esta situación mucho mejor que la mayoría de los países. Y a pesar de eso, la verdad que es evaluado en forma bastante negativa. Mi percepción es que aquí, y son temas para aprender hacia futuro, creo que hubo problemas también de cómo se comunicó esta ley, hubo problemas en cómo se implementó, algunas dificultades de implementación, y también dificultades en explicar que esta vía de resolver la crisis obviamente genera problemas, pero es muy superior a la alternativa de simplemente que las empresas tengan que enfrentar situaciones de quiebra. Creo que también nos influye en esta evaluación negativa, de alguna forma, la rigidez con que se está implementando esta política, en el sentido de que no se complementa la totalidad de los sueldos de los trabajadores, pero tampoco se dan demasiadas facilidades para que las empresas puedan hacer en forma ágil algún complemento a lo que paga la ley. O sea, aquí ha habido problemas sobre todo de implementación y de explicación de algo que distinto a otros países nos va a permitir poder pasar esta situación tan compleja con menos daño en términos de desempleo. Y bueno, esos son los puntos que yo quería plantear. Y después, por supuesto, muy abierta a responder todas las dudas y consultas que vayan surgiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Muchas gracias por ese análisis, por compartir estas reflexiones que tienes. Y dejamos ahora también a Marco Berdichevsky. Marco, para que nos puedas compartir tus reflexiones y opiniones respecto a estos datos que hemos podido obtener en este estudio. Marco, ¿estás con el micrófono en silencio? Ahí sí. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, gracias. Gracias Gabriel, a la Fundación, y por invitarme a compartir un poco la visión que surge desde nuestra perspectiva a partir de la encuesta. Lo primero que comentar, que creo que me parece muy relevante, a pesar de que sea reiterativo, es que la encuesta coloca el centro en la percepción de los dirigentes sindicales, ¿ya? Y eso, como decía Cecilia, me parece muy bueno, porque justamente ayuda a construir una relación y una perspectiva común respecto a lo que se está dando en este tipo de materia. Yo creo que la encuesta refleja bien lo que pasa, a mi juicio, en la realidad de las empresas. Me toca relacionarme con 10 sindicatos en Chile, y también me toca contrastar con otras realidades dentro de Latinoamérica, por la responsabilidad en otros países, particularmente en Argentina o en Bolivia, que están viviendo momentos también complejos. La encuesta creo que refleja bien, y sorprenden algunas cosas también de manera positiva,
yo creo que un punto que se mencionaba respecto de que la velocidad de las empresas para adaptarse, yo creo que en el caso particular, y yo creo que le toca a muchas empresas, ¿por qué no hemos adaptado rápido? Para bien o para mal, veníamos con un pre-entrenamiento, un precalentamiento, y ese precalentamiento se llama 18 de octubre. Durante octubre, noviembre, parte de diciembre, muchas empresas estuvimos con un grado de algún nivel de paralización, tomando medidas adicionales, reduciendo turnos, adaptándonos a la realidad que estamos viviendo por los conflictos sociales, y por lo tanto creo que las empresas rápidamente se han adaptado porque de alguna manera tuvieron este precalentamiento, que lamentablemente fue en un contexto complejo, pero al menos nos ha servido para enfrentar esta segunda pausa con un nivel de agilidad relevante. Lo segundo que quiero destacar es que creo, y esto una visión particular, la Ley de Protección del Empleo me parece una buena ley, pero cuando uno conversa con muchos dirigentes sindicales, por qué efectivamente la Ley de Protección del Empleo tiene una evaluación más bien negativa, al menos lo que ellos me responden es que, o lo que nos responden internamente es que, dado que no hay un cierto nivel de garantía de la estabilidad del trabajo, obviamente la ley tiene un impacto que evidentemente tiende a ser un poco más negativo. Sí, creo que destaca muy bien la encuesta y que también mencionaba Cecilia, los altos niveles de comunicación y contacto que se han dado durante este periodo. Y yo creo que, reitero, se ha dado porque tiene que ver con mucho este espiral virtuoso que se ha dado estos últimos 6 meses dentro de las empresas de mantener una rutina de comunicación y colaboración y tomar un cuidado particular con los colaboradores. Muchas empresas, por ejemplo, después del 18 de octubre, tomamos medidas en relación a la salud mental, mejorar aspecto de calidad de vida, y yo creo que eso contribuye y ha contribuido efectivamente a fortalecer la comunicación y el contacto. Una de las críticas que yo escucho profundamente dentro de nuestros dirigentes sindicales es que muchas veces la empresa lo que hace es informar y no tener un real contacto, comunicación y colaboración entre dirigentes sindicales y empresas. Y por lo tanto, ese es un aspecto que creo que también debiese probablemente irse desarrollando hacia adelante de una mejor forma. Como aspecto positivo también se menciona que incluso, que a pesar de que todos los estamentos de la organización se han comunicado, incluso hasta en algunas empresas los directorios han tenido contacto con dirigentes sindicales, y eso me parece extremadamente positivo, de que efectivamente a todo nivel, inclusive al nivel de los dueños o los representantes de los dueños, efectivamente ese nivel de comunicación y contacto sea permanente. Me llama la atención probablemente el uso de algunas herramientas con mayor o menor fuerza. Por ejemplo, las vacaciones. Nosotros, si bien estamos en un sector donde no hemos visto menos afectados probablemente por esto, porque somos un proveedor importante de la minería, y en general la minería y el sector de la construcción ha seguido operando con esta globalidad. Nosotros tenemos casi 6.000 colaboradores en Chile, y de los cuales un 70% ha seguido trabajando. Muchos del mundo administrativo nosotros utilizamos vacaciones, y aquí aparece solamente una evaluación del uso de las vacaciones de manera anticipada con un nivel del 11%. Yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasa y la cantidad de días de vacaciones que están acumulados, es relevante en muchas empresas. Me llama la atención de que nosotros lo hemos utilizado de manera muy intensiva. Así como también el uso de la videoconferencia. Nosotros antiguamente nos comunicábamos con los dirigentes sindicales de manera telefónica, presencial, y no de manera a través de videoconferencia. Hoy día lo estamos haciendo por videoconferencia y todas nuestras reuniones, porque es distinto estar con un llamado telefónico en un momento de crisis a estarse mirando la cara, aunque sea por un medio electrónico. También, como decía Cecilia, creo que hay una alta consideración de lo que está haciendo la empresa, y por lo tanto da la sensación de que los niveles de engagement o de compromiso pudiesen seguir siendo altos, y nosotros a nivel corporativo, en mi empresa, lo que hemos visto que en general los estudios indican que en crisis los niveles de compromiso y de engagement
tienden a bajar. Entonces, llama la atención positivamente de que haya un gran cariño y de alguna forma respeto por lo que está haciendo la empresa. Lo que uno podría suponer es que los niveles de compromiso se van a tender a mantener, lo que me parece extremadamente positivo. Y en ese sentido, la buena evaluación que hay de las empresas me llama profundamente la atención también y de manera muy positiva, que la evaluación al menos en las pymes, que probablemente tienen menos, probablemente herramientas, están muchas de ellas mucho más complejas que la gran empresa, una evaluación de un 5,3 en el grado de aceptación, con un promedio total para esto de 5,8, 6 puntos. Entonces, creo que hay una buena evaluación inclusive de las pymes detrás de esto, lo que es muy, muy positivo respecto de aquello. Yo creo que finalmente esta encuesta creo que tiene dos puntos centrales que realzar. Uno, que efectivamente coloca al dirigente sindical en el centro de la colaboración y del diálogo, y yo creo que eso es muy positivo. Y de esa perspectiva, el poder trabajar mancomunadamente es algo central. Yo tengo reuniones todas las semanas con nuestros dirigentes sindicales, nos juntamos de manera colectiva, prácticamente cada jueves o cada martes. Hoy día tengo de nuevo, nosotros no hemos hecho uso de la Ley de Protección al Empleo, y si lo usamos, la vamos a usar de una manera mejorada. Lo que hemos planteado es que me parece que en una compañía que está con niveles de operación relativamente saludables o aceptables para el nivel y tamaño de la crisis, hacer uso de la Ley de Protección al Empleo tal como establece el piso mínimo legal, de alguna forma, nos parece excesivo y por tanto nosotros si la utilizamos, la vamos a utilizar garantizando niveles de remuneraciones más altos y no dejando solamente que el trabajador pueda utilizar los fondos de cesantía. Por dos razones. Primero, por lo que ya mencionaba, por el nivel de salud que la empresa está enfrentando en una industria que efectivamente se está y se sigue manteniendo. Y segundo, porque aquí hay un trade-off también en la cual uno tiene que colocar ciertos aspectos de futuro. Si las empresas tienen que ajustarse en el mediano plazo, también los trabajadores van a tener que hacer uso en el mediano plazo de los fondos de cesantía y por lo tanto dejar que esto sea solamente a utilización de esto por parte de los trabajadores nos parece excesivo y por lo tanto preferimos hacer algo que más alto de lo que la ley en eso nos faculta. Así que estamos buscando las maneras y tenemos una manera bastante clara, pero creemos de que ocupar la Ley de Protección del Empleo en su piso mínimo a nosotros no nos hace del todo sentido. Así que con eso termino mi visión, Joaquín o Gabriel. Muchísimas gracias, Marco, por estas reflexiones, por esto que nos comentas, por la experiencia que está teniendo también Finning en la relación con sus dirigentes sindicales y que fueron parte también de esta investigación. A continuación, entonces, vamos a la tercera parte de este webinar que dice relación con tratar de dar respuesta a la gran cantidad de preguntas que nos llegaron. Cuando ustedes se inscribieron para poder participar en este webinar, había una sección donde colocaron sus preguntas. Tomamos gran cantidad de esas preguntas, las intentamos sintetizar, agruparlas en algunas preguntas más grandes, de tal manera de que de las 30 preguntas que nos llegaron, en consideración del tiempo también y de nuestros expositores, pudiésemos dar una buena respuesta. Entonces hemos elegido un pool ahí de algunas preguntas que las tiene Daine. Daine es periodista, es parte del equipo de la Fundación Carlos Vial, es nuestra periodista, y ella irá entregando cada una de estas preguntas a los distintos expositores del día de hoy, tanto a Marco como a Cecilia, para que nos puedan compartir también sus impresiones. Entonces, Daine, quedamos en tus manos para ver estas preguntas. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, primero darle las gracias a Joaco por darnos a conocer los principales resultados de esta encuesta que se realizó a los dirigentes sindicales. Y bueno, agradecer a Cecilia y a Marcos por acompañarnos y tomarse el tiempo para interpretarla de acuerdo a su experiencia. En el caso de Marco en los temas laborales y en Cecilia en los temas económicos. Así que, como dijo Gabriel, nos han llegado muchísimas consultas. Voy a partir en honor al tiempo con la primera para Marcos.
¿Cómo impacta la crisis sanitaria en las relaciones laborales entre empresa y trabajadores? Yo creo que la crisis sanitaria impacta positivamente. Fíjate, tengo la impresión de que cada vez que hay una crisis, las empresas y los trabajadores junto a sus dirigentes sindicales son capaces de colocarse nuevamente a conversar de manera mucho más colaborativa de lo que probablemente lo hacen en momentos donde efectivamente son más complejos. Entonces, yo creo que la crisis coloca dos puntos de realce en la relación laboral. Por una parte, coloca nuevamente en el centro la salud de las personas, que probablemente, y no probablemente, es lo más importante. La salud que se puede de alguna forma graficar en lo que es la gestión de los comités paritarios, en lo que es las áreas de prevención de riesgo. Pero no solamente la salud a partir de lo que es el COVID, sino que también está colocando en el centro la salud mental y la calidad de vida dentro de la empresa. Y por lo tanto, y esto además aunado al teletrabajo, que también hemos visto que tiene un impacto muy positivo, pero un impacto negativo en muchos aspectos de salud mental. Y por otro lado, tiene un impacto positivo en lo que es la comunicación, coordinación, colaboración entre dirigentes sindicales y administración. Por lo tanto, a pesar de todo el impacto negativo que tiene la crisis per se, creo que tiene un impacto positivo en lo que es la relación laboral, ¿ya? Siento de que hay una mayor mancomunión entre empresa y colaboradores y dirigentes sindicales por sacar adelante sus fuentes de trabajo. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Marco. Aquí tenemos otra pregunta para Cecilia. ¿Cómo sobrellevar el tiempo de trabajo con COVID-19? Bueno, la verdad que aquí yo creo que todos estamos viviendo en una situación que tiene aspectos positivos desde el punto de vista laboral y también aspectos bastante más complejos. Y hay un tema que se muestra en la encuesta, que es el tema de los roles en el fondo. Y que sobre todo, y esto es bien curioso porque si uno piensa que vamos a tener un futuro con probablemente más teletrabajo, lo que yo creo que es positivo porque permite oportunidades de trabajo para grupos a los que les cuesta más la inserción laboral, como son las mujeres, los adultos mayores y los jóvenes. Pero tal cual como se está viviendo ahora, en que todas las familias están con los niños en las casas, bueno, tiene una dificultad bastante evidente que hasta ahora, y como muestra la encuesta muy claramente, ha sido más difícil para las mujeres. Pero ahí también yo creo que hay una oportunidad, que es avanzar también en la corresponsabilidad. Y creo que a pesar de lo difícil de los momentos que estamos viviendo, yo creo que a la larga nos va a dejar enseñanzas positivas, y también desde el punto de vista de las empresas. A partir de las situaciones difíciles que están viviendo muchas personas, y también como muestra la encuesta que la mayoría de las empresas ha tenido bastante preocupación por la situación de sus trabajadores, ese es un aspecto que también podría mantenerse y profundizarse a futuro. Ya, muchísimas gracias, Cecilia. Marco, respecto al cumplimiento de la nueva ley la ley de trabajo a distancia, ¿qué prácticas ha implementado Finning para el trabajo a distancia? Mira, nosotros, primero, antes de presentar esta crisis, ya teníamos un sistema de home office, ¿ya? Por lo tanto, no fue nuevo pasar al esquema de teletrabajo. Por lo tanto, la verdad es que solamente durante este periodo hemos profundizado la utilización de esta herramienta. Nosotros tenemos hoy día casi 2.000 personas conectadas a través de teletrabajo. Y lo que sí, yo creo que como todas las empresas, no habíamos visto la posibilidad de que esto fuera algo mucho más robusto, fundamentalmente también porque no había una ley que seteara ciertas reglas de funcionamiento. Esto que se ha sacado muy rápido, que ha sido la ley de teletrabajo, creo que da un marco de ordenamiento que le permite a las empresas sobre ese ladrillo fundamental construir nuevas lógicas. Yo creo que el teletrabajo efectivamente llegó para quedarse. Desde la perspectiva de nuestras prácticas mejoradas, más que el teletrabajo per se, lo que hemos incorporado son espacios nuevos dentro del teletrabajo. Por ejemplo, profundizamos todo el apoyo psicológico a través de orientación con psicólogos a través de esta herramienta, ¿ya? Y tenemos para
para todos nuestros colaboradores, un pool de psicólogos que están atendiendo vía teletrabajo, vía teléfono. También tenemos e implementamos los cafés virtuales. ¿Qué es lo que es el café virtual? Es una reunión que tiene el presidente junto a otros miembros del comité ejecutivo todas las semanas con distintos grupos de personas en distintas partes de Chile, en la cual básicamente es tomarse un café virtual y conversar respecto a cómo están, cómo sienten, cómo están viviendo sus familias, la situación que se está experimentando, cómo se están manejando los temas de su situación personal y por lo tanto, ya sea a nivel de nuestros trabajadores, a nivel de jefatura o a nivel de cualquier persona que efectivamente está dentro de la empresa, eso también ha sido muy, muy bienvenido. Ya, perfecto. Me queda claro en el caso de la ley de teletrabajo. Ahora alguien me consulta, Marco, alguien me dice lo siguiente. Trabajo en una empresa de transporte y la empresa modificó los horarios de turnos para no generar aglomeración en los casilleros donde se cambian de ropa. Entonces, si los horarios están en el contrato colectivo, ¿se pueden modificar dado la crisis sanitaria? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, nosotros, y la experiencia que hemos tenido es que cualquier modificación que queremos hacer a ya sea los horarios o a cualquier aspecto que esté debidamente establecido en el contrato de trabajo, siempre lo hacemos de mutuo acuerdo con el trabajador y eso ha sido la recomendación desde el punto de vista de los abogados que hemos enfrentado. Si bien probablemente la autoridad da ciertas hoy día facilidades, yo creo que hoy día lo mejor es establecer acuerdos. Establecer acuerdos y por lo tanto conversar cualquier modificación. Nosotros hemos evaluado modificaciones en las jornadas de trabajo y también lo vimos durante el estallido social debido a los toques de queda, por ejemplo, y que ahora también se han reiterado. Teníamos que en Antofagasta subir gente antes de las 10 de la noche, las 9 de la noche, y nuestros turnos partían en determinado horario, o sacar gente antes de ese horario. Por lo tanto, siempre que lo hicimos, lo hemos tratado de hacer de manera acordada con los dirigentes sindicales, por lo tanto, esa es la mejor manera de hacerlo, creo yo. Ya, muchísimas gracias, Marco. Cecilia, aquí me llega una consulta, dice, y ya nos había adelantado algo Joaquín cuando habló sobre las labores domésticas, ¿cómo ves el tema de la doble jornada laboral en las mujeres trabajadoras? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Daine, efectivamente, con el tema de que están los niños sin clase y probablemente la gran parte de las mujeres está sin ayuda en sus casas, la situación del teletrabajo, que yo creo que es algo positivo, en las circunstancias actuales tiene una recarga probablemente muy superior a la que sería un teletrabajo en circunstancias que no tuviéramos esta crisis. Y en ese sentido, y como decía antes, la encuesta lo muestra, esto ha sido una recarga muy importante para las mujeres. Yo creo que la salida es el tema de algo que hace tiempo se está buscando, que es la corresponsabilidad, y no solo de la pareja, del marido, sino que también de los niños, y yo creo que eso es una oportunidad para ellos. Es muy necesario avanzar en ese tema porque si no, creo que la salud mental y física de las trabajadoras se puede ver afectada. Así que aquí la colaboración familiar, y en eso también yo creo que los empleadores tienen un rol respecto a sus trabajadores hombres, en el fondo de entender que los trabajadores tienen en este minuto que compartir roles también del hogar. Y eso tiene que ser parte de las exigencias que se están poniendo. Hay que entenderlo de esa forma, porque si no, el peso sobre las trabajadoras puede ser muy, muy complejo. Ya, muchísimas gracias, Cecilia. Marco, no sé si ustedes en Fini ya tenían un protocolo, supongo, de manejo ante situaciones extremas. En el caso de la llegada del COVID, ¿cómo han actuado ustedes? ¿Cuáles son esos protocolos que han implementado para la seguridad de sus trabajadores? Sí, yo creo que esta pandemia hace repensar todos los protocolos que uno tenía en materia de salud y seguridad. Nosotros obviamente perfeccionamos nuestros protocolos porque tenemos mucha gente que está trabajando en faenas mineras y en contratos.
aun cuando en las faenas mineras y en los contratos mineros en general uno puede a veces sentirse incluso más seguro que en su propio hogar, por los niveles de higienización, por los niveles de protección que hay. Pero hemos mejorado, por ejemplo, todo lo que es transporte, todo lo que es el distanciamiento social. Creo que hemos hecho mucho de lo que está a la vista. Inclusive en faenas mineras tú te vas a encontrar con que están haciendo los test rápidos para efectivamente ver si hay algún grado de contagio, las mediciones de temperatura, etcétera, digamos. Así que nosotros, desde el punto de vista de los protocolos, los hemos perfeccionado y estamos utilizando todas las recomendaciones que la autoridad da. Uno de los protocolos que evidentemente teníamos y que tenemos que repensar es justamente el de fallecimiento de un trabajador. Ni Dios lo quiera, si es que tenemos, obviamente ahora la autoridad se ha puesto muy restrictiva y con razón respecto al protocolo en caso de que fallezca una persona, y nosotros siempre teníamos o tenemos a través de una corporación de bienestar mucho soporte al trabajador y la familia en ese tipo de instancias. Por lo tanto, en este contexto, ahora se hace más complejo nuestro protocolo de utilización y por lo tanto eso está cambiando. Nosotros tenemos 13 casos en este momento o que hemos tenido con COVID positivo, y de los cuales ya varios han estado de alta, pero obviamente tenemos que estar preparados en caso que, ni Dios lo quiera, tengamos algún fallecimiento por alguna causal referido a este tipo de cosas. Ahora, en el caso de los mayores de edad y de la gente vulnerable por enfermedades crónicas, también son protocolos nuevos. Sacamos a toda nuestra gente que tiene edades arriba de 60 años y que está además con enfermedades crónicas, y ellos están con permiso con goce de sueldo o con vacación y por lo tanto no pueden volver a trabajar, a menos que sea una persona que pueda trabajar vía teletrabajo. Y eso nos abre un desafío futuro, porque aun cuando pase el pic, las personas con enfermedades crónicas o con un nivel de edad avanzado, evidentemente, tienen riesgos mayores hasta que no se encuentre una vacuna. Por lo tanto, nos abre un desafío de qué hacer con ese grupo etario y ese grupo de personas con enfermedades y cómo manejarlas hacia adelante en este contexto, digamos. Ya, muchísimas gracias. Muy clara tu respuesta, Marcos. En ese sentido, muy parecida, Cecilia, te quería preguntar, sabemos que el tema del coronavirus ha cambiado y transformado todo el sistema laboral, tanto en Chile como en el mundo, y quería saber tu opinión, cuáles son las proyecciones de trabajo, salud, economía, en especial en el sector de la tercera edad. ¿Cómo lo ves después de esta pandemia? Bueno, como señalaba Marcos, yo creo que tenemos por delante varios meses bien complejos en términos de poder compatibilizar de alguna manera, mantener ciertos niveles de actividad económica que son necesarios para que incluso pueda funcionar el sector salud. Entonces tenemos este desafío de lograr que con condiciones de salud, con condiciones de seguridad, se pueda seguir trabajando junto con cuidar a la población más vulnerable. Yo creo que tenemos un periodo bastante largo hasta que tengamos una vacuna, que vamos a tener que trabajar en condiciones bien especiales. Obviamente en ese periodo va a ser bastante compleja la inserción laboral de los adultos mayores o incluso la mantención, las que ya lo tenían. Pero mira, yo creo que este periodo abre la oportunidad, porque en general lo que ha pasado ahora también es que estas formas de teletrabajo, de trabajo a distancia, que pueden ser muy simples o muy naturales para gente más joven, son bastante más complejas para la gente más adulta, en el fondo, porque es un mundo que no conocen y que les cuesta más. Entonces, un buen camino en este periodo que no van a poder tener una inserción laboral es avanzar en capacitación en estas nuevas tecnologías, porque eso tiene el beneficio de que cuando salgamos de esta situación, personas a las que por dificultades de desplazamiento, de traslado, se les van a abrir opciones laborales que a lo mejor antes no existían, y gracias a todo este cambio tecnológico que estamos viviendo. Así que, a pesar de que vamos a tener un periodo complejo, yo creo que el camino adecuado aquí es aprovechar este tiempo, que los empleadores aprovecharan este tiempo para avanzar en temas de capacitación en trabajo a distancia y de apoyo tecnológico, porque hay que considerar que este tipo de trabajo
también requiere conexiones a internet, requiere equipos, requiere... Entonces, aprovechar este periodo para avanzar en ese camino, creo yo. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu respuesta. Marco, ¿crees que es recomendable hacer negociación colectiva en tiempos de crisis? ¿Es prudente esperar y realizar una extensión de contrato o un convenio colectivo por un tiempo determinado? ¿Qué opinas al respecto? No sé si nos puedes dar ejemplo sobre esto en Fini. Yo creo que una buena pregunta. Yo creo que, como todas las cosas en algunas de estas materias, depende, ¿eh? Depende del sector industrial en la cual estás. Hay sectores industriales que definitivamente esto ha sido una oportunidad de negocio, como todas las crisis, y de mejorar probablemente sus resultados, y hay otros sectores que se han visto deteriorados. Y también depende un poco de las expectativas que tenga empleador y colaborador, o trabajador, o empleado, respecto de ciertas lógicas de la empresa. Esta puede ser una buena oportunidad para efectivamente modificar aquellos aspectos en un contrato colectivo que hacen que una empresa sea menos competitiva en el mediano y largo plazo, de todas maneras, ¿ah? Entonces, si hay ciertas restricciones en ese sentido, creo que es un buen punto para poder conversar. Si uno lo mira desde el punto de vista de los trabajadores, y quieren y aspiran legítimamente a tener mejores condiciones salariales, probablemente no es el mejor momento, sino que probablemente esperar un poco. Yo creo que en esto no hay una receta mágica, en esto creo que depende mucho de la realidad de las empresas, y probablemente sí hay un gran grupo de empresas que tienen muchas restricciones en algunos aspectos legales y laborales que creo que son una oportunidad para poder flexibilizarlas, y en aquellos casos que no, yo diría tal vez vale la pena posponer, o incluso también modificar aquellos aspectos y variabilizar de acuerdo a, nuevamente, conceptos de productividad, resultados de la empresa en el mediano y largo plazo, también dentro de un contrato colectivo, aspectos que muchas veces no son vistos. Muchísimas gracias, Marco. Cecilia, te quería preguntar con respecto a los dirigentes sindicales, un poco que nos cuentes cuál es el rol fundamental del dirigente sindical en este momento de crisis, cuáles son esas habilidades que en estos momentos son indispensables para ellos. Bueno, Daine, una pregunta súper interesante me parece esa. La verdad que desde el punto de vista económico los dirigentes sindicales cumplen un rol muy significativo, sobre todo en empresas de mayor tamaño en que la comunicación desde la parte de arriba de la organización con todos los trabajadores se hace muy compleja, a pesar que hay que considerar que estas nuevas tecnologías lo facilitan y yo creo que eso es un aporte. Pero para mí el rol clave del dirigente sindical es el aspecto de comunicación y que además es un aspecto, como yo decía antes, que en general uno ve un poco débil en las relaciones laborales en nuestro país y por lo tanto, sobre todo en estas circunstancias, me parece que el rol del dirigente de mantener a los trabajadores en contacto con la situación que está viviendo la empresa, en contacto con los problemas que se están enfrentando y cómo se están enfrentando. Y aquí hay un tema que lo señaló Marco y que me gustó mucho hacer la diferencia entre lo que es informar versus comunicar o versus conversar. Y yo creo que aquí el dirigente sindical tiene que ser el puente que permita que la parte alta de la organización, más que tratarse de informar a las bases de la organización, sea un tema de comunicar y de conversar y de que fluya la información, no tanto desde arriba de la pirámide hasta abajo, sino que también de abajo hacia arriba. Y en todos esos aspectos el rol del dirigente es muy, muy relevante, me parece. Gracias, Cecilia. Oye, Marco, en este mismo sentido, ¿qué innovación consideras se deben realizar las empresas en relación con los dirigentes sindicales de vuelta a la nueva normalidad? Yo, sí, no sé si hay mucha innovación en esa materia, pero yo, primero una mirada particular. Yo creo que los dirigentes sindicales hoy día están muy desafiados por las audiencias internas que tienen, los segmentos internos que tienen dentro de su empresa. Uno ve a los millennials, ve las distintas generaciones
y hay grupos que no tienen interés en participar en una lógica mucho más colectiva, hay menos respeto por el dirigente sindical. El dirigente sindical hoy día tiene que entender del negocio de la empresa, tiene que entender de administración, tiene que entender además de lo mismo que hace en su propio rol como trabajador. Por lo tanto, yo siempre cuando hablo con los dirigentes digo, bueno, nosotros pasamos o la administración pasa por estudios, por MBA, por cuánta cosa que diplomado, etcétera, y muchas veces los dirigentes sindicales no se forman y no se desarrollan en esto, y por eso que la labor de la fundación en esto es central, justamente en subir la vara de los dirigentes. Yo creo que hoy día, y ya lo he visto ya en las últimas negociaciones colectivas, cómo ha cambiado. Antiguamente uno se daba la mano con un dirigente y eso permitía cerrar un acuerdo. Hoy día pasa todo por las bases son muy líquidas, muy volátiles, y por lo tanto hay un desafío importante. Yo creo que el rol del dirigente sigue evolucionando. Yo no sé si hay grandes innovaciones, pero creo que sigue evolucionando. Yo creo que el rol del dirigente tiene que ser y seguir siendo de una persona extremadamente muy formada, entender mucho de psicología, de sociología, y creo que en la medida que se vaya y se siga desarrollando y se siga formando, creo que y le hace mucho mejor a la empresa. A mí, en ese sentido, creo que más que una innovación, yo veo que hoy día es la preparación, y tal como lo veíamos antes de todo este periodo, creo que sigue siendo con mayor realce justamente la lógica de la preparación, lo central para el futuro de los dirigentes sindicales. Muchísimas gracias, Marco. Cecilia, aquí nos llega directamente al chat una consulta con respecto a una duda que tienen entre teletrabajo y trabajo remoto. No sé si nos puedes aclarar un poco el concepto, cuál es la diferencia entre uno y otro. La verdad que, honestamente, desde el punto de vista legal, yo no tengo muy claro cuál es la diferencia. Me imagino que tendrá algo que ver con el uso de medios tecnológicos, y el trabajo remoto no necesariamente implica el uso de medios tecnológicos, pero a lo mejor Marcos en esto tiene más claridad. Yo desconozco la diferencia desde el punto de vista legal, pero a propósito de eso y de otra pregunta que veía en el chat, y quiero contar aquí un poco una experiencia personal. La verdad que como yo trabajo, pero además tengo 4 hijos, la verdad que desde hace muchos años que teletrabajo. Y pasaba siempre normalmente una parte de mi jornada en mi lugar de trabajo, y en las tardes, al mismo tiempo que veía las cosas de la casa, también intentaba trabajar. Y esto obviamente tiene beneficio enorme porque me permite estar cerca de los niños, pero también tiene costos. Y el costo principal, y yo creo que hay que saberlo manejar eso, es que después cuesta mucho hacer la diferencia entre trabajo y familia en el fondo. Son dos mundos que se interconectan. Y eso, que tiene aspectos positivos porque acerca a los niños al trabajo de los padres, tiene también el aspecto negativo que cuesta un poco hacer los quiebres y hacerse espacios en que sea solo familia, y eso yo creo que no solo es necesario en ese tema el respeto que tenga la empresa por los horarios de descanso de los trabajadores, sino que también que nosotros mismos como personas sepamos hacer esos quiebres en forma más clara. Yo creo que es un desafío que tenemos por delante. Sin duda alguna, Cecilia. Muchas gracias. Oye, Marco, no sé si nos quieres complementar un poco esta diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto. No, mira, yo también no sé si hay alguna distinción particular en la ley, pero la verdad es que nosotros en la práctica utilizamos el mismo concepto, que es trabajo a distancia, el trabajo desde casa o desde cualquier lugar que la persona defina, digamos. Así que en ese sentido no veo una distinción particular. Yo creo que en esto, creo que los conceptos son bastante similares, digamos, ¿eh? Así que no veo algo particular. Ya, súper. Oye, Marco, nos llegó una consulta justo cuando estabas hablando sobre los protocolos que han implementado en FINI. Aquí una persona nos pregunta, ¿qué hacen cuando se da un caso positivo en faena? ¿Ponen en cuarentena al turno o se hacen algunos especiales? Nos preguntan por acá.
Sí, sí. No, no, nosotros colocamos en cuarentena a todas las personas que han estado en contacto estrecho con el trabajador, ¿no? Nos ha pasado en faena, donde hemos tenido que tomar tomar cuarentena con personas con 5, 8, 10 personas. Tuvimos una en un centro de distribución, ahí esa persona ya estaba en contacto con 4 o 5. Por lo tanto, con el grupo estrecho que está, habitualmente nos ha pasado de que aquellas personas que se contagian, a lo menos 4 o 5 personas han tenido contacto directo, ya sea porque cuando se han cambiado de ropa en el cambio de vestuario o en el transporte han tenido contacto, y por lo tanto nosotros hacemos un seguimiento de qué persona efectivamente tuvo ese, y les pedimos que hagan cuarentena. Y en otros casos nos ha pasado de que también hay mucho buen criterio de los supervisores y los jefes. Ayer una persona Recuerden que también los resultados de PCR en muchos casos se han demorado, y hemos visto que en algunos casos han demorado hasta 15 o 16 días. Por lo tanto, una persona salió de un turno, se fue a descanso una semana, y antes de volver debería haber tenido ya el resultado para saber si efectivamente debe hacer cuarentena. Y nos ha pasado de que jefes o supervisores le dicen directamente al trabajador: no vuelva hasta que espere el resultado, o en otros casos, si hay una sintomatología leve, le han pedido que se haga cuarentena y después se hace el examen, etc. Entonces, la verdad, acá hay una preocupación súper relevante por disminuir el contagio. Nosotros creemos que la minería es un sector hoy día clave en mantener el nivel de producción del país. Por lo tanto, estamos súper comprometidos a disminuir al máximo cualquier impacto a través de contagio. Ya, muchísimas gracias, Marco. Cecilia, nos llega una pregunta muy interesante, la voy a dejar abierta, no sé si quizás Joaco también quiera compartir algunas reflexiones que hayan surgido respecto a esto en la encuesta que se realizó. Dice, desde la crisis social iniciada en octubre y la crisis sanitaria, sin duda hay un efecto en la salud mental de muchos trabajadores y trabajadoras y un gran costo social. ¿Piensa usted, a la luz de esta encuesta, será este un tema que se convoque a través de un verdadero diálogo social que permita orientar la post-crisis con una mirada integradora entre trabajadores y empresas? Mira, súper interesante el tema. La verdad que es verdad que estamos pasando por un periodo en el país de mucha polarización. Yo creo que mientras se mantenga ese clima de división y de polarización, es muy difícil que el país logre avanzar hacia adelante. Y creo que aquí empresas y trabajadores tienen una gran oportunidad, de alguna manera, de ser ellos los que permitan, a través de un mayor diálogo, empezar a que este clima de mayor diálogo y mayor conversación respecto a situaciones muy complejas que vamos a enfrentar hacia adelante. O sea, hay que pensar que aquí va a haber mayor desempleo de todas maneras, va a haber rebajas de sueldo, va a haber empresas que van a quebrar, va a ser bastante inevitable, una realidad bastante más dura. Y para salir de ese problema, necesariamente se necesita diálogo, búsqueda de acuerdos, y creo que ojalá eso pudiera partir de las empresas. Ayer veíamos que el presidente de la República hacía un llamado también en esta misma línea, y es de esperar que eso sea acogido, porque es muy difícil pensar que vayamos a poder salir de 2 crisis consecutivas que estamos enfrentando en el clima de polarización que llevábamos en los últimos años en Chile, porque este no era un tema que haya partido el 18 de octubre. La verdad que el clima de polarización política se inició bastante antes. Muchísimas gracias, Cecilia. Voy a darle el turno a Isabel, quien es es la presidenta ejecutiva de la Fundación Carlos Vial, que quiere hacer algunos comentarios. Isabel, te escuchamos. Hola. Yo también creo que la pregunta anterior es tremendamente importante, porque necesitamos dialogar. O sea, yo creo que lo que dice Marcos, que las empresas venían de alguna manera u otra preparadas porque les había tocado octubre, y después nos toca esta crisis. Yo creo que el país no se puede dar el lujo de tener ciudadanos tan polarizados y estar tanto en tanta división,
cuando en el fondo deberíamos estar todos conversando para... Y no podemos vivir sin empresas ni sin trabajo, y el Estado necesita los impuestos de las empresas y nosotros necesitamos desarrollar, poder construir, viene muy complicado. O sea, lo que dice Cecilia, o sea, va a haber mucha hambre, va a haber mucha pobreza, van a pasar cosas que son más complicadas, y yo creo que aquí los dirigentes sindicales tienen un rol importante, porque los sindicales están trabajando por el bienestar de los trabajadores, de conversación y contacto con los trabajadores, por lo tanto ellos deberían ser unos interlocutores muy válidos, muy responsables con la empresa, y yo los llamo, o sea, vuelvo a hacer ese llamado de diálogo con sus jefes, con sus mismos pares, con los ejecutivos, porque esto no es de un llanero solitario, sino es de todos. Y ahí estoy muy de acuerdo con la Cecilia. Muchísimas gracias, Sigamos, Isabel. Taine. Aquí tenemos otra consulta para Marco. Dice, ¿qué deberían hacer las empresas con respecto a las metas, a los trabajadores que están con permiso especial, turnos rotativos, al igual que con ellas mamás que tienen hijos menores de 2 años? Sí, mira, voy a partir por lo de más atrás, que aquellas mamás que tienen hijos de 2 años, en general nosotros estamos viendo, para todo lo que es el retorno al trabajo en aquellas áreas de teletrabajo, nosotros lo estamos preparando por fase, y por lo tanto en la última fase van a poder volver, o debiesen volver, mamás que tengan a hijos en etapa escolar, o en su efecto vamos a partir con el full time del teletrabajo, o la otra opción que estamos viendo es que efectivamente, por lo tanto, esas mamás no se reintegren hasta que no esté todo el soporte social, ya sea de colegios, guarderías, etcétera, funcionando, ¿no? Yo creo que lo más probable es que vamos a tener un grupo importante de gente que está haciendo teletrabajo y que tiene, ya sea por enfermedades crónicas, hijos en situación de escolaridad o guardería, que no van a volver al trabajo físico en oficina hasta que no se den todas las circunstancias, o en su efecto van a ir full al teletrabajo. Respecto a las metas, nosotros siempre hemos tenido una filosofía, que es que aquellas impactos en las metas que son por un origen o por una complejidad interna de la empresa, implementación de sistemas, problemas nuestros, de gestión u otros, le hemos garantizado las metas con un determinado porcentaje. Cuando la situación ha sido externa y no ha sido de alguna forma bajo el control de la empresa, nosotros ahí lo que hacemos es que básicamente depende del resultado final que se tenga. En nuestro caso, como también seguimos operando en muchos lugares, evidentemente eso se siguen cumpliendo en alguna medida las metas. Ahora, muchas empresas están ya a mitad de año o enfrentando ya casi la mitad del año respecto a sus metas, y yo creo que este es un escenario que cambia completamente para lo que queda del quarter 3 y quarter 4, y por lo tanto vamos a ver un quarter 2 muy flojo en materia de actividad y de performance de las empresas, y por lo tanto yo no sé si las empresas debiesen o no debiesen cambiar las metas. Yo creo que esa es una realidad muy particular de cada empresa en función de su realidad de negocio que están experimentando, digamos. Pero yo, como hemos hablado con todos los dirigentes sindicales, esta es una tormenta, y esta es una tormenta que nos mojamos todos, ¿ah? En mayor medida uno, probablemente en menor medida otro, pero aquí yo creo que nadie va a salir sin mojarse. Muchísimas gracias por tu comentario, Marco. Cecilia, te quería hacer ya por un tema de tiempo, creo que ya tenemos que cerrar, así que voy a dejarte esta pregunta que me pareció bastante interesante, y después dejo el pase a Gabriela e Isabel. Agradecerles a todos. Bueno, hemos tratado de sintetizar y de poder hacer la mayor cantidad de preguntas posibles de todas las que nos
Nos envía Cecilia, una persona nos escribió al chat, hoy los dirigentes sindicales estamos entre trabajadores y empresas. ¿Cómo compatibilizamos esta situación sin que nuestros socios piensen que estamos del lado de la empresa? Gracias, Daine. Bien interesante la pregunta, porque creo que ahí lo que nos falta es a lo mejor que el resto de los trabajadores entienda un poco el rol clave que cumple un dirigente sindical y que es, como yo decía antes, ser el canal de comunicación entre trabajadores y empresas, y tanto como los dirigentes sindicales son los que representan a la parte alta de la empresa, cuáles son las demandas de los trabajadores, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, también el dirigente sindical tiene que ser permeable a los problemas que tienen las empresas. A veces se suele pensar esto como un tema muy de la empresa nunca tiene problemas, la empresa siempre tiene caja, y la verdad que esa no es siempre la realidad, y muchas veces es muy lejano a la realidad. Entonces, el dirigente sindical, y es súper importante que las bases también lo entiendan así. Su función no es solo ir de las demandas de los trabajadores hacia la empresa, sino que también de la situación que están enfrentando las empresas, que eso pueda ser entendido y captado por los trabajadores. Y en ese sentido es un rol complejo, pero es un rol súper clave, porque de alguna manera es el que va a tener mucho más credibilidad frente a los trabajadores respecto a la real situación de las empresas. Y aquí también, obviamente, hay una tarea muy importante para las propias empresas de ser bien transparentes y bien claras respecto a la situación que están enfrentando y lo que le comunican a los dirigentes sindicales. Muchísimas gracias, Cecilia, Marcos, por sus comentarios, por compartir con nosotros su experiencia. Isabel, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, ¿cierto? Yo quiero solo agradecer este web, agradecer especialmente a Marcos, a la Cecilia y a nuestro equipo y a todos los que ustedes han participado. Hemos tenido una gran convocatoria y nada, quiero aprovechar que en el fondo yo me quedo con varias cosas. Primero, que no hay receta mágica, que cada empresa es distinta, por lo tanto ustedes tienen que ir mirando su empresa y ver cómo pueden mejorar la calidad de vida de los trabajadores al interior de esta. También me quedo con el aprovechar la capacitación. Yo creo que estos momentos de crisis hay que mirarlos como momentos de crisis, son distintos a los habituales. Por lo tanto, hay mucha capacitación en la web, hay mucha capacitación gratis. Por lo tanto, yo los insto a que miren, a que vean cómo pueden tener mayores herramientas. También en el tema de la vejez, de la tercera edad, también a conversar con su jefe de cómo los pueden capacitar, cómo los pueden acercar a la tecnología, porque de verdad ellos van a ser los más damnificados. También aprovechen ustedes de que, como dice Marco y como dijo la Cecilia, de que son tiempos para conversar, por lo tanto, tal vez no sea bueno para la negociación colectiva si no es una empresa estratégica que sigue trabajando, pero sí puede ser para ver qué pasa con las metas, qué pasa con los beneficios que no se están usando, qué pasa con todo lo que es variable en el sueldo, o sea, también hay puntos de conversación ahí. Yo creo que está claro, a mí me queda clarísimo, yo siempre soy una convencida que los dirigentes sindicales cumplen un rol tremendamente importante en nuestra sociedad. Por lo tanto, importante lo que dijo, que fluye la conversación tanto de abajo hacia arriba como de hacia arriba hacia abajo. Y los dejo con dos tareas. Una, de que se inscriban o que aprovechen de inscribirse en el diplomado de liderazgo laboral que realizó la Universidad Católica, que parte el 30 de junio, tengo entendido, y nosotros ya estamos en etapa de inscribirlo. Las dos primeras clases van a ser vía web, pero después, si ya el tiempo lo permite y si ya hemos salido más de la pandemia, podremos hacerlo en persona en la sala de MBA de la Católica. Lo segundo es que yo entiendo que aquí no han podido ustedes tal vez opinar en
en persona, un grupo de tanta gente muy difícil. Por lo tanto, si quieren seguir ahondando en estos temas, les pedimos que se inscriban en la página web, en la fundación www.fundación Carlos Vial Espantoso, Fundación Carlos Vial, perdón, y los vamos a convidar a conversar tanto con Marcos como la Cecilia Joaquín para seguir la encuesta y lo que hemos visto hoy día. Y reitero el agradecimiento, espero verlos pronto en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras finales, Isabel, y le volvemos a agradecer la participación a Cecilia, a Marco y a todos los dirigentes sindicales que nos quisieron acompañar el día de hoy en esta actividad. Muchísimas gracias y estamos en conversaciones. Muchas gracias a todos la invitación. Gracias a todos y todas los que participaron en este webinar y los invitamos a seguir conversando.